Vamos a continuar con tendinopatía alrededor del codo por el doctor Tomás Pascual de Argentina. Hola, buenos días a todos. Gracias por la convocatoria y quedarse hasta esta hora. No sé qué... La proyección del doctor. Bueno, yo me voy presentando, trabajo junto con Agustín, junto a un equipo de colegas. Somos un equipo de varios médicos, todos apasionados por la radiología y especialmente en todo lo que es la parte de portología. Yo en la clase que les traigo voy a tratar de mostrar un poquito de nuestra experiencia en todo lo que es las lesiones del codo, especialmente en gente deportiva. Ahí me están adelantando toda la clase. Ahí estamos. Bueno, entonces, como les decía, dentro del deporte, sin lugar a dudas, sacando las lesiones traumáticas, todo lo que es patología músculo-tendinosa es por lejos la causa más frecuente de lesiones con la que nos encontramos en la práctica diaria. Hoy por la tarde hay una serie de conferencias, dentro de las cuales está la del doctor Rolón, que habla acerca de las lesiones tendinosas y musculares en el deporte. Los invito a que la vengan a ver porque seguramente va a estar muy buena y con muchas actualizaciones. Con respecto al codo, puntualmente hablando, por lo general en la casuística nosotros manejamos por lejos las lesiones tendinosas, son las más frecuentes. Yo ahí les puse 85%, pero sin lugar a dudas deben ser por lo menos más del 90%. Y después hay otro tipo de lesiones con las que nos podemos encontrar, lesiones traumáticas, neuropatías y lesiones articulares, pero en nuestro centro no son tan frecuentes. Entonces, para definir las lesiones tendinosas, trato de clasificarlas de esta manera para que sea más práctico. Tenemos por un lado lesiones extrínsecas, que son todas las lesiones que son provocadas por una causa exterior, lesiones de tipo contusas, lesiones cortantes, punzantes, y dentro de esas tenemos lesiones traumáticas, como pueden ver acá. Es un paciente nuestro que practicaba wakeboard y con la anilla del cable se terminó teniendo un mecanismo de traumatismo, una herida corto-contusa y terminó cortando el tendón del bíceps. Pero por lejos lo que más frecuente vemos nosotros son lesiones de tipo intrínsecas, que son lesiones indirectas. Dentro de ese tipo de lesiones, y acá trato de representarlo, son lesiones que se generan por sobreesfuerzo. Cuando hablamos de una lesión por sobreesfuerzo, en este caso vamos a ver que son lesiones agudas, donde existe un único episodio de carga máxima que supera el umbral de absorción de ese tendón, de capacidad de respuesta, y genera lesiones de tipo avulsiones. Este tipo de lesiones las vemos, por ejemplo, en el bíceps o en las avulsiones del tendón conjunto epicondilio, en lesiones agudas por contracción brusca. Pero por lejos, sin lugar a dudas, el mayor tipo de lesión que vemos son lesiones por sobreuso. No sé acá cómo hacer para volver para atrás. En las lesiones por sobreuso, lo que vamos a ver es que al tendón que estamos hablando en cuestión se lo exige por encima de la carga máxima que soporta en un periodo de tiempo prolongado ante esfuerzos submáximos. Eso se llaman lesiones por sobreuso o lesiones por estrés. Y es lo que mayormente nos encontramos en nuestra práctica diaria. Ahora bien, dentro de nuestros pacientes, si ustedes hacen un listado de ecografía y vemos las causas de pacientes que acuden por dolor a punto de partida de una tendinopatía, tenemos tres grupos etarios bien grandes. Por un lado, tenemos aquellos pacientes que vienen con dolor por una causa tendinosa, por ejemplo, una epicondilopatía, la famosa epicondilitis, y nunca han hecho deporte, personas de edad media por lo general o personas mayores. Y en este caso vemos que hay diferentes tipos de causas no vinculadas al deporte que tienen que ver con los medicamentos. Generalmente las estatinas y las quinolonas provocan daño a nivel del tendón. Causas, por supuesto, a punto de partida genéticas que tienen que ver con la síntesis del colágeno y la matriz del tendón. Y por último, causas degenerativas.
El otro gran grupo de pacientes que encontramos son tendinopatías que están sometidas a sobreuso o sobrecarga. Y acá tenemos dos grandes grupos etarios. Por un lado, gente que practica deporte de alto rendimiento o deporte amateur. Y por el otro lado tenemos a los operarios de las fábricas o gente que en su trabajo realizan una carga física que es constante, frecuente, y con el tiempo terminan generando daño. De hecho, hoy están planteando en algunos lugares, nosotros informamos muchos estudios vía teleradiológica de empresas del interior, realmente fábricas de autos, y hoy por hoy están empezando a utilizar este tipo de exoesqueletos, así lo llaman, para mejorar la dinámica de trabajo y tratar de disminuir al máximo este tipo de lesiones. Y por el otro lado nos encontramos con las tendinopatías mixtas. Acá yo les voy a ir mostrando durante la clase pacientes que son todos pacientes nuestros, amigos, conocidos, deportistas. En este caso esta es mi mamá, que después de ayudar a mi hermana con la mudanza una semana entera, mi hermana es muy vaga y mi mamá es muy buena madre, entonces prácticamente se encargó ella de la mudanza. Bueno, me llamó porque estaba con mucho dolor sobre la cara externa del codo y había desarrollado una epicondilitis. La verdad que me tuvo loco todo un mes porque este tipo de patologías son muy rebeldes al tratamiento y no salen con las típicas 10 sesiones de kinesiología, con lo cual es un tiempo prolongado de dolor y, bueno, teniendo hijo médico, ya seguramente a ustedes les pasa lo mismo, suceden estas cosas. Ahora bien, vamos a definir tendinopatía. La tendinopatía no es una imagen, no es una lesión, sino que es un cuadro clínico que está constituida por 3 puntos cardinales. Por un lado, por el dolor. El dolor es un dolor que puede aparecer en reposo o bien con la carga. Hablamos que el dolor aparece con la carga cuando se lo somete a una exigencia, y esa exigencia por lo general es un tipo de gesto específico para lo cual responde ese tendón, sea flexionar el codo, sea hacer una pronación, una supinación, etc. El dolor aparece con la carga y durante la actividad física muchas veces remite, pero vuelve a aparecer en reposo. Cuando el paciente reposa y deja de hacer actividad física, deja de doler, pero luego ante cargas menores ya despierta dolor. Por eso es importante entender el concepto de que debe tratarse. Por el otro lado, genera impotencia funcional, déficit funcional con pérdida de fuerza. Y por último, pueden encontrar que los pacientes dicen que tienen inflamación local o tumefacción y eso tiene que ver con todo el proceso patológico. Ahora bien, todo esto que clínicamente se genera acá, se genera a partir de un mecanismo de alteración en la homeostasis del tendón normal. Lo que sucede generalmente cuando uno hace actividad física es que trata de darle a ese tendón una carga óptima. Una carga óptima es el peso, el volumen o la intensidad de trabajo para la cual ese paciente está adaptado. Seguramente yo no voy a levantar con la misma fuerza una mancuerna de 12 kilos que una persona que está más preparada para eso. Entonces, de acuerdo a la carga, el tendón va sufriendo cambios adaptativos y entra en un proceso de homeostasis de un tendón normal. Un tendón normal sería, por ejemplo, para un paciente que realiza deportes paralímpicos y, por ejemplo, juega al tenis en silla de ruedas, si uno evalúa los tendones epicondilios de esa persona, muy seguramente va a tener un grosor mayor al de cualquiera de nosotros. Eso no necesariamente es patológico, sino que es un tendón adaptado para el tipo de deporte que hace. Ahora bien, cuando al tendón se lo somete a una carga máxima o tendones que no están preparados para hacer actividad física, se lo somete a una carga leve o con factores asociados, sea enfermedades metabólicas, sea cambios en la actividad física, sea cambios en el peso, por ejemplo, de una raqueta, el tendón va a reaccionar lastimándose inicialmente. Esto denominamos tendinopatía reactiva. Todavía no hay cambios morfológicos, sino que el diagnóstico es más clínico. Si ese estímulo lesivo se perpetúa, vamos a empezar ya con alteraciones en la reparación del tendón y en la tendinopatía degenerativa, que es la que vamos a ver por los diferentes métodos de imágenes. Entonces, en esta homeostasis, donde por un lado tenemos la capacidad de respuesta del órgano, y eso tiene que ver con la estructura y el reposo que se le dé, con respecto a la carga, y eso está dado por la intensidad, la duración y la frecuencia con la que se imprime, tenemos que podemos tener, por un lado, deportistas de alta competencia con tendones adaptados, pero la carga física es mayor, o, como les decía, existen cambios en la técnica, cambios en el entrenamiento, cambios en el grip o en el peso de la raqueta, en este caso en particular, o personas que tienen una exigencia menor, pero por tener una menor capacidad de respuesta, porque son tendones no preparados, pueden desencadenar este tipo de cuadros también. Y en el tipo de lesiones, y esto lo traigo acá y no me voy a extender mucho más, hay dos mecanismos que pueden lastimar el tendón, y esto es importante porque tiene un correlato imagenológico. Imagínense, por ejemplo, en este caso, al tendón conjunto epicondilio en este sector, semejando a esta psoa sobre este palo. El tendón está sujeto a dos fuerzas. Por un lado, una fuerza tensil que genera
distensión de las fibras y cuando esa distensión supera el umbral de elongación y de adaptación del tendón, comienza a haber micro rupturas de esas fibras en el interior de la matriz del tendón. Y por el otro lado, sumamos que, a pesar de que esas fibras, las que son más afectadas son las fibras externas, tenemos fibras internas que son, entre comillas, protegidas, así se las llaman, fibras escudadas a la tensión, pero que sufren mecanismos de tipo compresivos y las tornan vulnerables. Por eso siempre en los exámenes ecográficos y en los exámenes de resonancia busquen las lesiones del tendón en principio pegadas al plano del hueso, al plano óseo. El codo es una articulación que está rodeada de muchas prominencias óseas que prestan sitio de inserción a los tendones y por eso es que debemos buscarlas y orientarnos a partir de esto. Entonces, cuando tenemos estos dos mecanismos que generan un microtrauma repetitivo que supera el umbral de adaptación, vamos a encontrar el daño del tendón. Para todo esto cabe destacar que no es una patología inflamatoria, de vuelta esto es una patología de tipo degenerativa, por desgaste. Siempre le explicamos lo mismo a nuestros pacientes. Imagínense una soga o un cable de alta tensión que va sufriendo un desgaste, donde los cables que van por dentro se van rompiendo y el tendón va degenerando. Entonces, entra en un proceso se llama de degeneración, donde hay cambios de fibrosis, microrupturas y demás, y la imagen patológica de todo esto es el foco de tendinosis, que lo vamos a ver en resonancia blanco y en ecografía negro, hipoecogénico. Dentro de esto hay grandes cambios en la celularidad, hay cambios en el tipo de colágeno, aumento en la cantidad de glucosaminoglicanos y por ende agua, y cambios en la vascularización, hay formación de neovasos que acarrea a su vez neoinervación, y esa neoinervación es la responsable del dolor. Este proceso, imagínenlo como la computadora cuando se cuelga. Cuando la computadora se cuelga hay que resetearlo, y esto es lo mismo que sucede con el tendón cuando en etapas ya crónicas no responde a la kinesiología. Siempre, tanto por resonancia como por ecografía, hay que evaluar todo el complejo funcional, el músculo, la transición miotendinosa, al tendón en sí y al hueso, la entesis, y las estructuras asociadas, sean las bursas o las envolturas tendinosas como es el paratendón. Acá les traigo un ejemplo de lo que es el tendón normal, tanto por ecografía como por resonancia. Por resonancia siempre los tendones, al igual que los ligamentos, se tienen que ver negros en todas las secuencias de pulso, y eso es porque tienen bajo contenido acuoso. Mientras que por ecografía vamos a ver que tienen este patrón tipo fascicular, con contornos definidos y un paratenón bien respetado. Siempre, siempre, siempre hay que poner el ojo acá, en lo que es la unión osteoentésica, que es donde va a iniciar la patología, y siempre se tiene que ver regular. Nosotros somos muy ecografistas y vamos a hablar ahora al respecto, en parte por el grado de detalle anatómico, casi histológico que tiene la ecografía al momento de evaluar estas estructuras. Fíjense comparativamente esta imagen que está realizada con microbobina comparado con esta imagen ecográfica. Es una imagen común y corriente de la práctica diaria, cómo tiene la capacidad de ver este complejo insercional o este complejo que le llaman el órgano entésico, porque está formado, bueno, tanto por el tendón como por el hueso, la cortical y una matriz de cartílago que es el punto de transición de las fibras tendinosas para incorporarse al hueso. Es esta matriz la que se calcifica cuando uno ve los cambios entesopáticos en el tendón, y tiene que ver con que debe recibir las fibras del tendón, que fíjense que llegan en 45 grados, y esto tiene que ver con aumentar la capacidad de ese tendón para responder a las exigencias físicas. Por último, las bursas, ya todos las conocen, bolsas de lo sinovial. En el codo encontramos dos bursas más importantes, la del bíceps y la del tríceps. Esta bursa generalmente se inflama ante patología de tipo degenerativa, mientras que esta otra, al estar separando el tendón de la piel, reacciona más que nada ante estímulos de fricción o golpe. Como que les comentaba, nosotros en todo lo que es nuestra práctica diaria no nos definimos como médicos ecografistas o por resonancia, tratamos de ver patologías y en función de la patología que vemos elegimos el método que queremos utilizar. Por lo general, y lo mejor que nos puede pasar es que el paciente llegue vía ecografía, porque de esa manera nos puede contar toda la historia, podemos hacer un buen examen físico e interpretar los hallazgos. Nosotros vemos patologías, no vemos imágenes, ¿sí? Muchas imágenes parecen patológicas y no necesariamente causan dolor. Entonces, como les decía, usamos los dos métodos, tenemos libertad gracias a la parte administrativa de nuestras instituciones de complementar nuestras resonancias con ecografías y viceversa, de ecografía hacia resonancia. ¿Cuándo vamos a pedir una resonancia? Generalmente cuando debemos evaluar los planos profundos que no llegamos a ver con la ecografía, y esto nos sucede mucho con el tendón del bíceps.
cuando tenemos que evaluar la extensión de una lesión en una ruptura completa que tiene indicación quirúrgica, ante las reagudizaciones de las tendinopatías crónicas y al momento de realizar diagnósticos diferenciales. El codo es una articulación compleja, tiene estructuras neurales, estructuras vasculares y otro tipo de estructuras articulares que generan dolor y muchas veces confunden con tendinopatías. ¿Cuándo vamos a usar la ecografía? Cuando en estudios de resonancia tenemos, por ejemplo, pacientes operados donde la resonancia exagera por lo general estos hallazgos, cuando debemos evaluar inestabilidades tendinosas, cuando existen limitaciones técnicas porque el paciente no puede tolerar el estudio de la resonancia, o bien en las tendinopatías seculares, y ahora vamos a ver más adelante por qué. El primer punto de aprendizaje que me gustaría que se lleven a la casa es que cada tendón que se enferma porque se lo somete a una carga específica, a un gesto específico. Cada tendón tiene una función y cada tendón, por ende, realiza una función determinada. Por ejemplo, generalmente uno asocia al golf con la epitrocleitis, mientras que al tenis lo asemeja o lo relaciona con las epicondilopatías. Y esto tiene que ver con el gesto, pero fíjense que también incluso en el tenis, realizando otros tipos de movimientos, podemos generar compromiso de estructuras, por ejemplo, del compartimiento medial, y muchos pacientes tenistas consultan también por epitrocleitis en este caso. Mismo hay deportes nuevos hoy en día que generan lesiones por sobreuso en pacientes que están sometidos a altas exigencias. Este es mi profesor del gimnasio que realiza CrossFit, Fran, y que ya les voy a mostrar más adelante las imágenes del codo. Acarrea una epicondilopatía, una epitrocleopatía que lo está limitando bastante. Con respecto al mecanismo de producción de la epicondilitis, por supuesto que se produce por una carga máxima y repetida sobre lo que es el tendón conjunto epicondilio, y dentro de esto es por un mecanismo de extensión dorsal con supinación de la muñeca en el momento en que se hace el impacto al revés con la pelota. Eso puede ser tanto pegando a dos manos o con una sola mano. En cuanto a la clínica, ya hablamos sobre esto. El paciente consulta por especialmente dolor y dolor a la carga. El dolor también puede suceder en reposo, entonces al examen físico uno puede despertar ese dolor generando maniobras contra resistencia, especialmente en lo que es la extensión de la muñeca o la supinación forzada. Y junto a este examen también siempre de rutina sería bueno evaluar lo que es la estabilidad de la articulación, en este caso del ligamento lateral colateral radial, para evaluar la integridad y la estabilidad en valgo de la articulación. En el espectro patológico vamos a encontrar todos los mismos hallazgos que estuvo explicando Agustín durante la clase de hombro. El primer hallazgo que vamos a encontrar es el engrosamiento tendinoso, y ya desde la tendinopatía reactiva puede haber edema del peritendón, y en las tendinopatías subagudas ya aparece el foco de tendinosis, donde encontramos los cambios histopatológicos que mencionamos ahora hace un tiempo. Cuando ya vemos cambios entesopáticos en la superficie de entesis, tenemos que pensar que son tendinopatías crónicas que ya van a ser más difíciles de responder al tratamiento, y más tardíamente y asociados al factor pronóstico, microrupturas o rupturas parciales de mayor tamaño. Bueno, acá les muestro de vuelta los tendones, cómo debería verse normalmente por resonancia, los tendones siempre negros, y teniendo en cuenta el mecanismo de impingement tendinoso que veníamos hablando. Por lo general, los tendones que se van a ver afectados son los que están más anteriores y pegados al plano del hueso, y de esto por lejos el más frecuentemente afectado es el tendón del segundo radial externo, seguido por el extensor común de los dedos. Muy bien. Como les decía, la ecografía generalmente para nosotros es el método de elección para ver todos estos cambios histopatológicos, los cambios más leves. Como decíamos, el foco de tendinosis pegado siempre a la unión osteoentésica con pérdida del patrón fascicular. Siempre es fundamental el examen comparativo para poner en evidencia en ambos lados a la patología, y el Doppler, que es una herramienta que utilizamos mucho nosotros para poder terminar de constatar estas patologías. La irregularidad de la entesis también es muy importante, y para esto la vamos a estudiar bien mediante ecografía. La resonancia no tiene mucha sensibilidad tanto para evaluar las entesopatías como las calcificaciones, y esto es muy importante porque
el grado de irregularidad de la cortical de la entesopatía va a determinar el grado de cronicidad y, como todo, a mayor cronicidad va a haber menor respuesta al tratamiento, mayor tiempo de tratamiento y muy probablemente haya que recurrir a terapias invasivas o mínimamente invasivas para reactivar y despertar a ese tendón. Las calcificaciones nuevamente se ven con claridad mediante ecografía, la resonancia para eso nos sirve, tiene baja sensibilidad y la neovascularización que se ubica a nivel del foco de tendinosis la vamos a poder estudiar mediante ecografía. Hay mucho para hablar acerca del Doppler, ahora vamos a ver más adelante temas al respecto. Para esto es muy importante el posicionamiento. Siempre que estudiamos los tendones por Doppler, en cualquier parte del cuerpo, debemos hacerlo con un tendón relajado. Esta es la posición en la cual se relaja el tendón en el codo y esta es la posición en la cual se tensa al momento de elaborar, de evaluar la estructura del tendón, generalmente para el patrón fascicular. Fíjense que un mal posicionamiento puede dar falsos negativos en nuestro examen Doppler. Como todo les decía, la resonancia exagera mucho las lesiones que nosotros vemos en este estudio. Por ejemplo, uno podría pensar que en este sector de acá hay áreas de ruptura o microruptura y en realidad constituye el foco tendinósico con los glucosaminos glicanos y la retención de agua que eso acarrea. Es una imagen, por supuesto, exagerada. Fíjense cuando lo vemos con ecografía, el Doppler y la imagen estructural fascicular nos tranquiliza y vemos que es un tendón muy tendinopático, con cambios entesopáticos crónicos, pero sin una ruptura de tendón definida. ¿Cuándo debemos sospechar que hay rupturas parciales? Bueno, por un lado, por la parte clínica. La clínica es importantísimo en esto. Generalmente este es el curso que siguen las tendinopatías crónicas, mal tratadas o no tratadas, con etapas de, si esto fuera el umbral de dolor y lo negro fuera no dolor, etapas donde hay remisión de la enfermedad, etapas donde existe dolor crónico, intermitente, y ante ciertas situaciones, por ejemplo, haciendo deporte, ante un esfuerzo máximo, uno puede despertar dolores agudos, como si fuese una lesión muscular. Ahí uno debe pensar que existen áreas de ruptura del tendón, de microruptura o de nanoruptura. Ese es un concepto importante para entender, son las reagudizaciones. ¿Y cómo se ven esas reagudizaciones? Por supuesto en ecografía, como áreas negras, bien hipoecogénicas o anecogénicas, sin Doppler en su interior. El Doppler en este caso, fíjense que está en relación al foco de tendinosis y en este sector de acá tenemos una imagen negra bien definida que nos muestra un área de ruptura. ¿Cuándo debemos también sospechar ruptura? Bueno, cuando hay cambios en las imágenes, en la evolución, sumado a la clínica. Este paciente acarrea una tendinopatía crónica epicondilia de varios meses de evolución. Fíjense, pueden ver la entesopatía, un tendón bien engrosado, negro, y meses después nos consulta porque practicando squash sintió en un revés un dolor agudo muy fuerte que lo sacó de la actividad física, y cuando nos viene a ver vean cómo el tendón sufrió cambios morfológicos avanzados y tenemos un área negra que no rellena con Doppler y correspondía a un área de ruptura. Hay diferentes tipos de rupturas en cuanto a magnitud. La resonancia también permite verlas muy bien cuando ya son rupturas macro y muchas veces generan lesiones asociadas, incluso degenerativas, del ligamento colateral externo, como pueden ver acá en estas rupturas parciales extensas, lo cual genera una inestabilidad mayor y agrava este tipo de tendinopatía. Tenemos otro tipo de rupturas, en este caso una lesión por sobreesfuerzo, una lesión aguda en contexto de una tendinopatía crónica con una ruptura completa del tendón y retracción y ondulación de las fibras distales. Otro punto que es fundamental llevarse a la casa es que una vez que el tendón sufre un daño estructural crónico, nunca vuelve a ser el tendón inicial. Estuvimos con Agustín hace unos meses en Chile, donde estuvimos dando unas charlas junto a unos médicos que realizaban ondas de choque, y ellos nos querían demostrar que a través de las ondas de choque tenían la capacidad de hacer una regresión en cuanto a la imagen hacia tendones sanos, restituciones ad integrum. La verdad que en nuestra experiencia eso no lo hemos visto. Generalmente, por ejemplo, como ven en este caso, tenemos un paciente que venía por una tendinopatía del segundo radial externo del lado izquierdo. Cuando hacemos el análisis comparativo vemos que también hay un tendón tendinósico con irregularidad en la superficie ósea. Acá pueden ver un pequeño espolón óseo. El lado que dolía tenía neovascularización, mientras que el lado que no dolía, que era una tendinopatía secular vieja que él recordaba, estaba sintomática, pero fíjense que tenemos ya daño estructural con Doppler, por supuesto, en este caso negativo. Incluso fíjense en este paciente, un mismo paciente con una tendinopatía secular vieja, asintomática del segundo radial externo, que consultaba por una tendinopatía subaguda y dolorosa del tendón conjunto epitroclear.
Entonces, bien, y otra de las preguntas que surge es, bueno, ¿hay alguna especie de clasificación del tendón? ¿Cómo uno puede determinar qué tipo de tratamiento realiza? Las únicas clasificaciones que están en la bibliografía son clasificaciones histoanatomopatológicas. Las diferentes están en 4 grados y están basadas en el grado de ruptura que hay dentro del tendón. La verdad que no tenemos, tanto los radiólogos como los traumatólogos, una clasificación definida, pero los 3 puntos cardinales que uno debe ver a la hora de determinar el tratamiento son la presencia o no de rupturas parciales, la lesión o no del ligamento colateral externo, en este caso, que hacen al grado de estabilidad articular junto con los tendones, y el grado de cronicidad de esa lesión. Como tratamiento, les decía, la escalada del tratamiento siempre comienza con la kinesiología, no son patologías fáciles de tratar, llevan su tiempo y este es el punto donde el radiólogo quizás entra en acción cuando nos solicitan realizar procedimientos intervencionistas. Los kinesiólogos hacen muchos procedimientos intervencionistas, como el MEP, por ejemplo, y cada vez más ahora están primero con nosotros, después por su cuenta, realizando estudios intervencionistas dirigidos mediante ecografía. Generalmente a nosotros lo que nos solicitan es realizar punciones con infiltración, que pueden ser de plasma rico, de corticoides. En este caso, cuando, por ejemplo, tenemos este paciente que venía por una tendinopatía, el segundo radial externo, nos pidieron infiltrarlo. Los puntos que uno tiene que evaluar, digo, cuáles son los puntos a donde uno apunta, son generalmente estos 3. Por un lado, el peritendón. Por otro lado, el área de tendinosis. Uno puede guiarse a través del daño estructural o mediante el Doppler, y por otro lado hay que trabajar sobre la unión osteoentésica, incruentar este sector de acá. Entonces, esos son los puntos que tratamos de ir con la ecografía. Generalmente lo que hacemos primero es infiltrar el paratenon, porque eso nos da un efecto anestésico. Luego, en este caso, que era una infiltración de plasma rico, podemos realizar una infiltración dentro del tendón y finalmente lo que hacemos es un tratamiento de incruentación de la entesis. Golpeamos la unión osteoentésica para que eso sangre, libere factores reparatorios y mejore la curación del tendón. Guarda con las infiltraciones. Este es un paciente que nos vino a ver, no fue infiltrado por nosotros, fue infiltrado a ciegas, tenía 3 infiltraciones, acá pueden ver el sitio de entrada, y nos consultaba porque tenía una prominencia ósea que le molestaba sobre la cara interna del codo. Esa prominencia ósea, en este caso estamos hablando de la epitróclea, correspondía mismo a la prominencia ósea de la epitróclea, que era normal, pero lo que había sucedido es que había habido una atrofia cutánea muy grande por necrosis lipídica sobre este sector de acá por acumulación del corticoide, y eso tiene que ver muchas veces con que queda coleccionado el corticoide en ese sector y o no fue diluido. Muy bien. ¿Cuánto queda? Me figuran 5. Bueno, me apuro porque me queda un montón. Vamos a pasar esto entonces del tratamiento. Diagnósticos diferenciales hay varios que hay que descartar. Por un lado, el atrapamiento del nervio radial a nivel sensitivo, se llama síndrome del túnel radial. Las plicas son otra causa de dolor y es un dolor que generalmente surge ante las maniobras de pronosupinación y extensión del codo. Muchas veces coincide con un chasquido audible y hay que tener especial interés en los pediátricos porque por lo general en el eslabón de la cadena tendinosa los tendones aguantan pero los núcleos de osificación secundario no, y por ende pueden generar apofisitis por tracción como se ve en el codo del gimnasta. Con respecto a la epitrocleopatía, estos son casos nuestros. Esto es un amigo mío que juega al polo. La carga en valgo que se genera en las fuerzas de tensión flexora del codo genera este tipo de lesiones. Este es Agustín Osorio, que es atleta olímpico, paciente nuestro que también cursa una tendinopatía crónica. Los métodos de examen son muy similares a los que vimos para la epicondilitis y eso tiene que ver con someter al tendón a el gesto protagónico que desarrolla. Los hallazgos imagenológicos, tanto por resonancia como por ecografía, van a ser los mismos que para las epicondilitis, sea el engrosamiento del tendón con patrón fascicular, los cambios entesopáticos y el aumento en la vascularización con técnica Doppler. Con respecto al intervencionismo, las mismas indicaciones que para la epicondilopatía. Generalmente tenemos que apuntar a la unión osteoentésica, donde vemos la irregularidad y los espolones óseos, que es donde se está gestando el proceso, y ante casos avanzados la cirugía. Fran, mi profe del gym, él, como les comentaba, hace CrossFit, cursa con una tendinopatía epitroclear crónica.
con áreas de ruptura y eso tiene que ver con la carga en valgo que genera en esos ejercicios. Y una de las cosas, como les decía, entonces que hay que descartar es la lesión asociada crónica del ligamento colateral interno. En los chicos, como les decía, el codo de las ligas menores, las apofisitis por tracción de la núcleo de osificación secundario del epitroclea, que puede ser de diferente magnitud, y en los casos crónicos puede generar puentes óseos, como se veía ahí, con trastornos del crecimiento. Las neuropatías del cubital es una de las patologías que hay que descartar como diagnóstico asociado, puede ser de diferentes causas. Yo les voy a comentar los dos casos puntuales que tuvimos en deporte. Este era el hijo de un traumatólogo que venía por dolor del borde cubital, quería descartar una tendinopatía. El chico tiene 19 años y tendones, por supuesto, normales. A esa edad es muy difícil encontrar tendinopatías. Juega a la pelota, con lo cual no estaba sometido a cargas físicas, pero venía con un tendón engrosado, con pérdida de la estructura y áreas anecogénicas en su interior. Y eso tenía que ver con que jugando la pelota se había caído y había sufrido un traumatismo directo sobre el canal epitrócleo auriculariano. Esta es una neuropatía reactiva postcontusiva. Otro caso que hemos tenido, y acá lo estamos evaluando con el doctor Álvaro Siedi, que es parte del equipo, es inestabilidades del nervio del cubital posterior, del nervio cubital, perdón. En este caso, fíjense, realizamos el signo de golpeando, percutiendo el nervio cubital, se desencadena el signo de Tinel. Y podemos ver en la ecografía cómo este nervio, ante estas maniobras de flexión y extensión del codo, se luxa por fuera del canal epitrócleo olecraniano sobre la epitróclea. Ya queda muy poquito. La tendinopatía tricipital, por supuesto, los mismos hallazgos imagenológicos, como veníamos diciendo, del resto de los tendones. Hay un agregado que podemos ver que es la bursitis tricipital, que generalmente es una bursitis reactiva. Este paciente que viene acá es colega mío. Agustín es radiólogo, es neuroradiólogo, muy capo. En este caso no pudo venir porque está trabajando. Juega también al básquet y tiene una faceta artística. Él forma parte de este grupo de teatro y además hace yoga, con lo cual había estado realizando este tipo de actividades y había empezado con dolor en la cara posterior, le impedía jugar al básquet, le dolía prácticamente para todo. Nos llama, nos viene a ver y bueno, tenía una bursitis tricipital, como pueden ver acá, bien inflamatoria, así que lo que hicimos, se la tratamos de drenar y le pusimos un corticoide y pueden ver acá lo que hemos sacado, todo un líquido inflamatorio y sanguinoliento. Yo me había asesorado con un traumatólogo amigo antes, me dijo que eran sumamente recidivantes y bueno, así lo fue, a pesar de que le hicimos un vendaje compresivo por 2 días y le pusimos hielo, a los días volvió, pero bueno, más tardíamente con el hielo y demás, por suerte salió adelante. Esto lo voy a ir pasando por alto porque no tenemos mucho tiempo. La fractura por estrés del olecranon, considerarlo también como diagnóstico diferencial, especialmente en los infantes, en los adolescentes, perdón. Y otros diagnósticos diferenciales. Esta es una luchadora olímpica argentina que nos consultaba por dolor en la cara posterior, pero tenía un agregado que era un bloqueo de la articulación, una limitación grande a la extensión. Le hicimos la ecografía y fíjense que lo que nos encontramos en realidad no es una patología del tríceps, sino una sinovitis inflamatoria productiva a nivel del receso olecraniano, que incluso fíjense cómo limita la extensión y era bien inflamatoria. Con el Doppler se ve perfecto. Estas fueron las imágenes de la resonancia. Sé que estoy un poco excedido, ya estoy terminando. Con respecto al tríceps, el bíceps, perdón, es un tendón que es difícil de estudiar por ecografía y especialmente porque tiene cuestiones técnicas que la dificultan. Siempre para estudiarlo debemos hacer una pronación máxima y colocar el transductor en este sentido siguiendo las fibras del tendón, o les sugiero hacer esta maniobra que es muy útil para evaluarlo, que es realizar una pronación máxima y vía ventana posterior poder ver al tendón sobre la entesis. Esta es la zona donde se enferma, con lo cual esta sería la zona más importante para ver. Me pasé toda la noche tratando de que esto coincida, en un punto se desarticula, pero bueno, ante esa maniobra de pronación máxima uno puede ver las fibras del tendón y es ahí donde se gesta el proceso tendinopático. Pueden ver acá en este caso una tendinopatía distal del bíceps con calcificaciones y mucha irregularidad, Doppler positivo. Ahí veían la imagen de la resonancia. Esto fue un paciente nuestro que era guitarrista, que venía con una tendinopatía del bíceps distal y bastante dolorido ya hace bastantes meses. Pueden ver la irregularidad en la superficie ósea, el tendón engrosado con baja ecogenicidad. Decidimos infiltrarlo, no sabíamos por qué vía entrar, porque por delante tenemos los vasos humerales, el nervio radial, el nervio mediano, entonces buscamos hacerlo por esa vía posterior, buscando ventana en este sector.
e hicimos una infiltración córtico-anestésica guiada. En este caso, solo colocamos a nivel del peritendón, como pueden ver acá, y lo que hicimos fue un tratamiento de incrementar también la unión osteoentésica, rompiendo esas calcificaciones. Tuvimos un pequeño efecto adverso, que es que le desencadenamos un síndrome del nervio interóseo posterior, porque dormimos la rama profunda del nervio radial y le limitamos la extensión. El paciente andaba en moto, se tuvo que ir a Starbucks 2 horas hasta que se le pase el procedimiento para poder irse a su casa. Por último, las rupturas, y con esto ya termino. Lo más importante para el traumatólogo son 3 puntos a la hora de evaluar las rupturas. El primer punto es ver si esa ruptura es parcial o completa. Las rupturas parciales no se operan, se tratan kinesiológicamente. En este caso podían ver el tendón engrosado y heterogéneo. En las rupturas completas, agudas, vemos el clásico ejemplo del Popeye con el hematoma y la equimosis en el sector. En este caso, fíjense en la ecografía cómo en las maniobras de pronosupinación del lado sano el tendón aparece, mientras que del lado afectado el tendón no lo encontramos. A la hora de evaluar la resonancia, el principal conflicto que tenemos es que el cabo tendinoso está retraído junto al vientre muscular y a veces es dificultoso evaluar la brecha, por eso siempre tenemos que realizar esta posición. Los traumatólogos la piden por 2 motivos. Primero, porque lo operan en esta posición, en silla de playa se llama, y por el otro lado porque luego lo dejan con el cabestrillo al tendón anastomosado y suturado. Por ende, sugieren los estudios de resonancia primero realizar un corte coronal y en función de eso no sagitales estrictos, sino sagitales dirigidos al tendón para poder evaluar el gap que hay entre el cabo tendinoso y el radio, que en los otros cortes no lo podemos ver. Este es el último caso que les muestro. Estuvimos hace una semana con mi pareja en Brasil practicando kitesurf. El kitesurf es un deporte que utiliza mucho flexión de codos y, bueno, como anillo al dedo médico, uno siempre pensando en el trabajo y en las clases. Me encontré que mi instructor tenía una ruptura del bíceps distal, así que lo grabamos y le prometimos que le íbamos a poner en la clase. Es una ruptura crónica que la había realizado en uno de los saltos. En la cirugía lo que se hace es una tenobidesis distal del tendón, se lo aboca a la tuberosidad bicipital del radio a través de un tornillo interferencial con hilos de tenoresistencia. La verdad que las cirugías no todos los traumatólogos las operan, miran 3 cosas, como les decía, si la ruptura es parcial o completa. Si la ruptura es completa, evalúan el grado de cronicidad. Más de 15 días no lo operan, menos de 15 días tratan de hacer la operación y eso tiene que ver con el grado de retracción, la atrofia del músculo y los cambios fibrosos. Y por último, muchas veces lo que se evalúa es el dolor. Hay personas que terminan con dolor residual. Los no operados casi no tienen limitaciones en la flexión, se habla de un 10 a un 20%, con lo cual en el déficit de flexión muchos no los operan. Entonces, como conclusión, las tendinopatías en los deportistas, tanto amateur como profesionales, son lesiones por sobreuso. El tendón afectado depende del gesto lesivo. En el tenis, con el revés, pensar en las tendinopatías del segundo radial, todos los deportes que generen carga medial del codo, pensar en el tendón conjunto epitroclear. Los patrones imagenológicos siempre van a ser iguales en los 4 tipos de tendones porque son tendones planos, tipo 1, similares al Aquiles, similares al tendón rotuliano. Si uno hace una ecografía del tendón rotuliano tendinopático va a ser exactamente igual que lo que les estuvimos mostrando recién. Las tendinopatías seculares y asintomáticas siempre van a persistir con imagen alterada de por vida, más allá que sean pacientes asintomáticos. Y la resonancia se reserva para lo que es diagnósticos diferenciales o los prequirúrgicos. Bueno, gracias y perdón por la demora. Gracias, damos por terminada la sesión.